The morning light is wandering on my face. I can't believe I don't know the day, the time, the place. I drive around in a city full of shame. Everything feels hollow when you walk. A veces no les pasa que su casa no está del todo desordenada, pero como que hay algo que no hace que se vea bonita y se sienta bonita. Pues hoy vamos a solucionar eso. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo por acá, no muy AM la verdad, son las 10:30 de la mañana, pero no es que recién me levante, no, ya he hecho bastantes cositas, sobre todo trabajo de escritorio. Me voy a poner en pro de mi hogar, tengo algunas tareas hogareñas que hacer que sé van a hacer la diferencia. Hoy vamos a limpiar, a organizar y a decorar un poco. Prometo que durante todo el desarrollo de este video les voy a contar algunas cosas bastante interesantes, así que acompáñenme hasta el final. Hola, mi amor, ¿y usted por qué está hoy como tan querendoncita? Ay, y está con un milindre. Oigan, la primera tarea, una que se debía hacer inmediatamente terminamos de comer, en este caso de desayunar, pero yo la postergué porque quería que ustedes me acompañaran en ella, y es lavar los platos. La cocina está recogida, de pronto hay que limpiar algunas moronitas de la encimera, del mesón, pero durante esta tarea quiero compartirles un par de detalles que yo siento hacen mucha diferencia. Así pues que empecemos a limpiar, ¿cierto, niña? Lo primero, y especialmente cuando son tareas a las que nos enfrentamos que no nos gustan mucho, acompañarnos de algo que podamos ver o escuchar. En mi caso, la serie, sí, La Promesa. Muchas de ustedes me han estado preguntando en dónde la veo y yo la estoy viendo en HBO Max. Desconozco si hay otras aplicaciones de streaming en donde esté disponible. Sé que muchas la disfrutaban en televisión porque la pasaban en sus países, pero yo lo hago a través de esta aplicación. Pero esperen, voy a traer el soporte que mi hermano me regaló para poner el celular. Can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in. Parece que hubiesen desayunado 3 personas y no, solamente fuimos 2. Solo que yo tuve 2 veces desayuno el día de hoy. Algo que he aprendido es que cuando una tarea se vuelve más sencilla, es mucho más fácil de ser constante en ella. Por ejemplo, usar agua caliente para lavar los platos parece un detalle mínimo, pero a mí me ayuda a terminar más rápido y a dejar todo mucho más limpio. Y al final, en una casa, son esos pequeños hábitos los que marcan la diferencia. Utilizar agua caliente no solamente hace que los platos queden impecables, ya que la grasa se va más fácilmente, sino que así también uno termina utilizando menos producto, en este caso el jabón lavaplatos. También siento que los utensilios quedan con una sensación de limpieza mucho mayor, especialmente las ollas. Los recipientes plásticos y todo lo que ha tenido contacto con alimentos grasosos quedan como nuevos. Obviamente hay que tener cuidado con la temperatura para uno no quemarse, pero para mí sí hace una diferencia enorme en comparación con lavar únicamente con agua fría. Por algo, los lavavajillas eléctricos son muy ahorradores de este insumo, del agua, porque la utilizan extremadamente caliente. ¿Aló? Uy, pero llevo meses esperando esa cita.
¿Y cuándo sería la próxima cita? ¿Cómo es posible que me van a poner a esperar todos esos meses esta doctora que fue la que canceló? No, yo voy a denunciar eso. Bueno, ya, regresé. Después de ese enojo, porque es que hace más de 3 meses estaba esperando una cita de dermatología que tenía el día de mañana. Y llamaron a decirme que no, que la cancelaron y que me la quieren reasignar para dentro de otros 3 meses. Y no, es que es a través de una póliza de salud, no es ni siquiera de la EPS o del POS o de no, es de una póliza que se paga anualmente bastante costosa. Entonces me molesté y voy a denunciar porque es que uno no se puede quedar callado. Definitivamente nos toca ya reclamar nuestros derechos. Bueno, retomo la lavada de los platos y les sigo contando pues cuáles son las cosas que yo he identificado que benefician mucho esta tarea. Y por cierto, ustedes no se habían dado cuenta, pero justo cuando entró la llamada fue que me percaté, me hice consciente de que yo nunca había puesto la serie, entonces no me estaba acompañando de absolutamente nada. Vamos a ponerla y a continuar con esta labor. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we f*** it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? Otra cosa que también me ayuda muchísimo es no dejar que los platos se acumulen demasiado. Yo sé que a veces pasa porque todos tenemos días ocupados, pero cuando lavo sobre la marcha, la cocina se mantiene mucho más controlada y al final del día la sensación es completamente diferente. Además, algo que he notado es que cuando el lavaplatos está vacío y la superficie está despejada, automáticamente me dan más ganas de mantener el resto de la cocina limpia. Es como un efecto dominó. Ordenas una cosa y las demás empiezan a acomodarse también. En el día a día me encanta utilizar este limpiador sobre la encimera, da un olor fresco y desengrasa. Claro está, desengrasa pues de una manera suave porque este no es tan intenso como productos realmente desengrasantes, pero ayuda muchísimo. Entonces con esa suciedad liviana, créanme que este es un éxito y no he notado ningún daño en el mesón de la cocina, que de hecho este es una piedra natural. Ahora, el día de ayer estuve lavando sábanas, tendidos, también estuve lavando las fundas de mis cojines. Todavía les falta un poco por secarse porque han estado haciendo unos días como bastante extraños. Pero bueno, lo que quiero contarles en esta oportunidad es que miren lo que conseguimos. A ver, esperen que esto está grande y pesado. Lo que conseguimos en PriceMart. ¿Se acuerdan que les había dicho que me encanta esta referencia de detergente líquido para la ropa? Por muchas cosas. Primero, porque es bastante bueno, dócil con la ropa, pero fuerte con la suciedad. Es HE, quiere decir que es de alta eficiencia, no daña las lavadoras, especialmente las de carga frontal. Y esta presentación la estuvimos comprando en PriceMart. Rinde 150 lavadas y costó algo así como 150.000 pesos colombianos. Está agotada en este momento. Me acabo de meter a la página para confirmar el precio y está agotado. Pero oigan, me encanta, me encanta. Entre otras cosas, porque el aroma que deja en la ropa es genial, dura muchísimo, muchísimo. Uno puede lavar una prenda con este detergente y créanme que la guarda un par de meses o incluso 3 meses en el closet y cuando la saca, ella todavía huele a recién lavada. Algo más que me gusta de este detergente es que cuida nuestras lavadoras y es que tiene una tecnología que hace que se limpie toda la parte interna de la lavadora y eso también me parece genial. Es utilizado a lo largo y ancho del mundo donde se comercializa, en restaurantes, en hoteles, en familias, en lavanderías, entonces eso está muy bien. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es biodegradable y que esta botella... Ya empezó a ladrar, es que es una niña adolescente. Les decía, y que esta botella está hecha con botellas reciclables. Y como este recipiente es bastante grande, pues vean, me está tocando dejarlo acá
aquí en este rinconcito, y cuando lo voy a dispensar pues simplemente lo jalo hasta acá porque aquí es donde está la dispensadora de la máquina, entonces está genial. Tengo desorden aquí en la lavandería porque, como les dije, puse a lavar todas estas cosas. Esto lo lavé en la lavadora, pero dentro de una malla de ropa delicada. Ya cuando lo vaya a utilizar, creo que lo voy a tener que planchar a vapor. Tengo que verificar muy bien pues para no irla a dañar. Y por acá tengo las sábanas y el tendido. Esto sí ya se había secado, entonces esto todavía le falta un poquito sobre todo acá, como en la zona del elástico, pero ya finalizando la tarde de hoy creo que ya lo puedo recoger. Me voy a poner en este momento a traer una carga de ropa, la que se puede lavar sin remojo, para así optimizar tiempo y cumplir con las tareas del hogar. Pequeñas tareas que siempre hacen la diferencia. Yo les recomiendo que verifiquen siempre la ropa, la separen por colores, por materiales y por nivel de suciedad. Yo, por ejemplo, habitualmente todas estas que son las camisetas tipo polo de mi esposo, las pongo a remojar. Ya sabemos que ellos tienen un humor más fuerte que el de nosotras, el desodorante que ellos utilizan también es como más pesado que el de nosotras, entonces las camisas suelen acumular mayor suciedad en las axilas y en el cuello. ¿Y saben qué? Yo las mantengo perfectas y sin restregar. ¿Con ayuda de qué? Con ayuda del percarbonato. Ya les he contado esto en varias ocasiones y sé que aquí en YouTube hay mucho contenido al respecto. Desde que yo descubrí el percarbonato puro, créanme que no lo cambio por nada. ¿Y por qué les digo que puro? Porque esto es lo mismo, casi lo mismo que el Tante, que el Vanish o que otros quitamanchas en polvos, solo que los comerciales, los que te venden en el supermercado, están mezclados con otras cosas, con bicarbonato o con detergentes o con aromas, y este no, este es puro, así que es más efectivo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es más económico. Más o menos esta cantidad que hay acá es lo que hace un frasco comercial, que cuesta alrededor de, no sé, se los voy a dejar aquí en pantalla. Y dos de estos, es decir, 1 kilo de producto, a mí me cuesta 10.000 pesos, algo así, 10.000. Es decir, que con lo que compro un tarro en el supermercado, compro 2 de estos en una tienda de químicos. Puedo estar dando cifras cerradas, pero a lo que apunto es que es mucho más económico comprarlo en tiendas de productos químicos. Bueno, voy entonces a separar lo que no necesita remojo, que es básicamente ropa interior o camisetas mías, cositas sencillitas mías que la verdad huelen esa loción. Las lavo porque toca lavarlas. Usualmente una blusita yo la puedo utilizar hasta 2 veces. Otras cosas las utilizo 3 veces y ya pues al final sí las lavo. Y eso sí, claro está que si la ensucié, la manché o sudé demasiado, de una se va para la lavadora. Miren, por ejemplo, esta camisa es una camisa que es 100% en algodón. La utilicé una única vez, no está manchada, no tiene percudido en el cuello de sudor. Las axilas no huelen a sudor, pero ese día hizo mucho calor, entonces siento que como que quedó sucia. No necesita remojo realmente, esa puede ir a la lavadora. Bien, ya en la lavadora está todo lo que no necesita remojo previo. Aquí tengo lo blanco, aquí tengo lo de color y ya lo que voy a hacer será preparar los baldes con agua caliente y con el percarbonato de sodio. Para que el percarbonato funcione, se active, necesita agua caliente de más o menos 40 grados centígrados. Y bueno, es cuestión de diluir una tapita por cada 4 litros de agua. Entonces yo más o menos lleno este balde hasta la mitad, le pongo una cucharadita, ajusto con un poquito de detergente en polvo y ya, listo.
¿Cómo sabemos que se activó correctamente el percarbonato? Porque el agua se pone blanca, incluso se pone espumosa y no es solamente porque le agregué detergente, no. Miren, ella va cogiendo como un tono lechoso. Así sabemos que hay oxígeno activo aquí en este recipiente. Un mínimo de 2 horas. Yo la verdad lo dejo de 4 a 6 horas para que actúe bien. Y todas estas manchas se van. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para la ropa de color. Y si se lo preguntan, ¿esto daña los colores? No, al contrario, los aviva. Y por cierto, no es solamente la remoción de manchas, sino de malos olores. Ustedes saben que hay textiles, sobre todo los deportivos, los sintéticos, que retienen muy malos olores. El olor del sudor de una camiseta de fútbol es una cosa que es casi que imposible de quitar. Y el percarbonato de sodio los remueve completamente. Se me está yendo, la mañana son las 11:20 y hasta ahora organicé cocina, puse a lavar, remojé ropa. Ahora lo que voy a hacer será barrer, trapear, aspirar, trapear con la aspiradora que llevo ya bastantes meses de tenerla y créanme que es una maravilla. De hecho, tengo que hacerles pronto un video de esas compras después de un tiempo, después de 6 meses, un año, incluso 2 años y contarles qué tan buenas han sido esas compras. La aspiradora que les voy a mostrar es una aspiradora que se las he compartido muchas veces aquí en el canal. Siempre resultan preguntas acerca de ella. Entonces les voy a hablar un poquito y les voy a mostrar cómo es que yo la limpio para no llevar la suciedad de un lado al otro y para que no tenga malos olores. Por si alguien se lo pregunta, esta es la X-Clean 4 de la marca Tefal. Es una aspiradora trapeadora que aspira y limpia el piso al mismo tiempo, así que me ayuda muchísimo a ahorrar tiempo en la limpieza diaria. Esta aspiradora, a diferencia de la X-Force 1260, la rojita que también les he mostrado, funciona con agua exclusivamente, no la puedes utilizar en seco. Así que solamente vas a poder darle uso en los pisos y no en las camas, las cortinas o incluso las paredes de tu hogar. Es decir, en conclusión, se complementa con la X-Force. El secreto radica realmente en la limpieza de este rodillo. No dejárselo únicamente a la aspiradora que lo hace de manera automática, sino retirarlo, lavarlo, dejarlo secar y ya así volverlo a utilizar. Yo lo que hago es que le pongo de este detergente, que es detergente de jabón de barra líquido, le pongo de manera generosa, lo rocío con un poco de blanqueador de lejía. Yo la lejía la mantengo acá y con un cepillo así como estos, empiezo a tallar con fuerza para desprender la suciedad que se acumule por dentro de la pelucita. Si uno no hace eso, ese rodillo coge muy mal olor. Y así la máquina lo limpia, porque ella lo limpia después de cada uso. Si tú le das la orden a la aspiradora, él va a tener suciedad acumulada ahí, que siento yo que se va a desplazar por toda la casa. Como vieron, también queda pelucita por debajo, entonces hay que retirarla, no solamente del tanque, de esta parte de acá también retiro pelitos y bueno, a lavar. Yo les voy a poner por acá y espero que no se me vayan a caer, porque donde se me caigan, muchachas, nos quedamos sin videos por un tiempo. Entonces vean, los insumos, el rodillo, el cepillo y los detergentes, que los voy a poner por acá porque bueno, ustedes le quitaron el puesto a los jabones. Esto es sencillo, como les digo, hay que hacerlo porque si no, sí puedes llevar como malos olores y suciedad de un lado al otro. Y ya, cuestión de remojar. Aquí lo único que hice fue empapar con agüita, poner de manera generosa detergente y rociar con blanqueador. Esto lo hago yo
no lo hagan ustedes, ya saben que mezclar blanqueador con otras cosas puede ser malo, entonces no lo hagan, no lo hagan. Y bueno, acá ya miren, cuestión de detallar. Miren, como yo tengo el otro rodillo ya limpio y seco, voy a dejar este un ratico mientras que utilizo mi aspiradora, como que esto actúe, ¿cierto? Y ahorita vengo y lo lavo y lo pongo a secar, eso es súper importante. Dejen, yo voy a traer el recipiente de la aspiradora para preparar la mezcla con la que limpio y empezamos a trapear. Este es el recipiente de la aspiradora. Aquí solamente puedes poner agua y tal vez algún limpiapisos, pero en porciones muy pequeñas. Pero yo llevo ya bastantes meses haciendo esto. Miren, muy poquita cantidad. Muy poquita es muy poquita. Un chorrito, chiquitico. 2 atomizaciones de cloro. No más, muy poquitico para la capacidad. Y ya lo relleno de agua, que son en total 730 mililitros. Yo lo relleno en la cocina porque el chorrito de allá lo puedo direccionar. Y entonces así nos emparamos esto por fuera. Ahora agito para que se remueva un poquito el detergente que puse, que fue poquitico, y me lo llevo a la aspiradora. Ya respecto al depósito de la suciedad, miren, aquí había un poquito de agua. La desecho, reviso si tengo que quitar pelucitas. Esto estaba sucio porque anoche tarde la utilicé, pero siempre límpienla después de usarla. Y lo que yo hago como para eliminar un poco el mal olor que pueda quedar acá es atomizar un poquito de limpiador, en este caso el del D1. Y ya, vamos a instalarlo. Este es el otro rodillo que está completamente limpio y seco. Y ahora sí, aspirar. Y la gran pregunta, ¿esto sí recoge los pelos de las mascotas y la suciedad del suelo? Pues créanme que sí. Ahorita les voy a mostrar cómo queda el recipiente. Ustedes se sorprenden porque la realidad es que el suelo no se veía extremadamente sucio. Uno que otro pelito, una que otra boronita de pronto de la arena de los gatos o de cositas que se le caen a uno en el día a día. Incluso estas células muertas de nuestra piel. Pero oigan, esto recoge ideal. No es extremadamente ruidosa. A mí me parece que es bastante silenciosa. De hecho, les voy a dejar aquí un clipcito para que la escuchen. Ahí está en máxima potencia. Se las voy a poner en modo eco. ¿Notan la diferencia? A mí me gusta utilizarla en el modo máximo porque así garantizo que recoge absolutamente todo. Recordemos que tengo tres animalitos en casa. Ya me salió el indicador de que debo de vaciar este tanque de acá, que es el del agua sucia. Y vengan para que se asusten. Es que ya ahí se ve, ¿cierto? El nivel de suciedad. ¡Ay, Dios! Fíjense ustedes. Primero que todo, que sí recoge pelos. Miren. ¿Sí ven? Y les aseguro que adentro hay muchos más. Pero miren la cantidad de pelos. Esos son cabellos míos, pelos de los animalitos, pelitos y vellitos de mi esposo. Y miren ustedes el mugrero. ¿Vieron?
Y eso pues que todos los días de la vida hago esto hasta 2 veces al día. Pero es que como yo mantengo el balcón abierto, están los animalitos de aquí para allá, obviamente todo se ensucia. Suelo impecable, oliendo delicioso. Y por aquí la suciedad, vean. Miren toda la pelusa que logré sacar. Aquí todo esto negrito son pelitos de Moca que está botando ya su pelo de bebé. Ese proceso dura como hasta los 9-10 meses. Y ya les voy a mostrar, miren acá los rodillos completamente limpios, también desinfectados porque tienen un poquitico de cloro. Recuerden que les puse jabón y cloro. Y ya es cuestión de esperar que ellos se escurran y ponerlos a secar en vertical. No los llevo para el balcón porque va a caer un aguacero, muchachas y muchachos, entonces los voy a dejar acá, pero en un ratico puedo venir y ponerlos a secar. Está bastante oscuro ya y es que ya empezó a goterear. Vean, ¿se acuerdan que les mostré en el video anterior las cositas que estuve comprando en IKEA? Pues una de ellas fue esta bandeja giratoria que nos tiene enamorados aquí en la casa, de verdad. Solamente una persona por ahí aquí en el canal dijo que estaba horrible, pero bueno, la ventaja es que está en mi casa y no en la de ella, ¿cierto? Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es poner algunas cositas que saqué para decorar aquí el comedor y decorar allá la credenza. Alexa, encender lámpara. Está oscuro como si fueran las 6 de la tarde y apenas son las 12 del mediodía. Acabo de limpiar la mesa del comedor y ahora voy a poner los elementos decorativos en ese centro. Lo primero será esta plantica artificial que la tengo hace ya bastante tiempo. Esta es de Dollar City y me parece muy usable en muchos espacios de nuestro hogar. También voy a utilizar este cofrecito que nuevamente es de Dollar City. Y esta aceitera vinagrera que creo que es del D1, pero yo creo que en Dollar City también las han vendido o si no muy similares. Y así queda este espacio con pocos elementos, pero todos muy usables. Esta vinagrera yo anteriormente la utilizaba, pero como es de tapa corcho y no es muy hermética, entonces en el vinagre tendía a formarse nuevamente el hongo madre y eso me molestaba. Pero se puede utilizar, perfectamente se puede utilizar. Y en este recipiente pues podríamos poner, no sé, unos dulcecitos para después del almuerzo. Ahora, la credenza o bufetera, que aquí entre nos quiero como hacerle una transformación o pensar de pronto en vender esta para comprar otra diferente. A mí me encanta cambiar. Aquí simplemente voy a poner esta cestica. Una vez más, es una cestica del dólar. Con esta plantica artificial que esta es colgante, esta también es de Dollar City, pero miren, se puede poner aquí adentro y se ve preciosa, le da ese toquecito verde. Aquí anteriormente yo ponía una planta natural, pero Bingo se sube acá y las muerde, entonces tengo que evitar riesgos para él. Voy a poner también este farolito, una vez más, de Dollar City, uno que ustedes me dijeron en unos videos pasados que los llevara para la finca y no, miren que aquí se ve muy bien. Contrasta súper bonito. Y por último, este relojito, que este es de IKEA. Súper silencioso y tiene alarmita, por si lo quieren utilizar como despertador. Y creo que se ve súper bien. A mí lo que más me gusta de tener una base neutra, como es el color del tapizado de mi sofá, el tapizado del comedor, madera clara, que bueno, en este apartamento le toca contrastar con una madera más oscura y algunos acentos en negro, es que tengo la posibilidad de meter en cualquier momento otro tono. El amarillo mostaza, el rosa viejo o palo de rosa, el azul naval, el azul petróleo, el aguamarina, el verde, como lo tengo en mi sala, mejor dicho, posibilidades muchísimas, así como la cantidad de colores, para todos los gustos. Y bueno, ya pronto voy a estar haciendo los otros cambiecitos que voy a hacer aquí en mi sala. Ahí les voy a dar un spoiler, tengo ganas de o cambiar la lámpara del cuadro o pintarla. Quiero también hacerle
Vamos a ver si es posible una transformación a mis mesitas o deshacerme es un decir, de una de ellas. Y bueno, decorar las repisitas, que eso todavía me falta. Se desató el aguacero, se desató. Yo me tengo que poner a preparar el almuerzo del día de hoy, porque hoy sí me toca hacer almuerzo para hoy mismo. Ayer no dejé almuerzo. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video, los haya motivado, los haya inspirado y los anime a regresar pronto al canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.